Hola niños, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien en el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarlos y en esta ocasión analizaremos el tema número 3 del bloque 4 de su materia Entidad donde vivo, Tamaulipas, que se llama Las actividades económicas y los cambios en los paisajes durante el Porfiriato, localizados en las páginas 111 a la 114. Y bueno, para empezar, vamos a analizar estas preguntas. ¿Qué actividades económicas realizaban durante el Porfiriato? Si recuerdan, en la sesión anterior analizamos aquellas actividades que empezaban a realizar ya como una sociedad dentro de una población sedentaria, aunque todavía existían algunos grupos nómadas, pero la agricultura y la ganadería ya estaban presentes. Igual fueron surgiendo otras actividades como el comercio. ¿Cuáles se practicaban en el campo y cuáles en la ciudad? ¿Aún se practican? Bueno, muchas de estas actividades actualmente aún se conservan, pero vamos a analizar qué actividades se realizaban tanto en el campo como en la ciudad. ¿Qué transportes cambiaron el aspecto de la entidad durante el Porfiriato? Bueno, si recuerdan, también lo analizamos en el tema anterior. Vimos que Porfirio Díaz introdujo a nuestro país el ferrocarril y el tranvía como medio de transporte. Y por ello se dio y crecieron las construcciones de carreteras y caminos para comunicar ciudades y pueblos. Pero bien, vamos a centrarnos en Tamaulipas, pues en 1826 se fundaron los puertos de Matamoros, que antes se llamaba Congregación del Refugio, Sotolamarina y el puerto de Tampico. Con estos puertos, que se volvieron los más importantes, se activó el comercio marino y por Tamaulipas pasaban muchos productos que venían de otros países y después llegaban a Nuevo León, Coahuila, Durango y Zacatecas. En estos puertos se construyeron grandes edificios que contrastaban con la apariencia de otras poblaciones tamaulipecas. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una construcción de aquella época del Porfiriato, que es la aduana de Tampico. La aduana de Tampico actualmente existe en la ciudad y en esta aduana pues era donde llegaban y se reportaban esos barcos marítimos que llegaban al puerto de Tampico y a los otros puertos como el de Sotolamarina y Matamoros también contaban con sus aduanas. Pero vamos a ver y analizar aquí en esta imagen que está localizada en la página 112 de su libro Entidad donde vivo. Aparecen dos imágenes de la aduana marítima. Esta es del año de aquel año de 1800, del siglo XIX, y esta fue tomada en el año del 2010. ¿Qué diferencias se encuentran en estas dos imágenes? Observen, vean, y si se dan cuenta, realmente aparecen casi iguales, son tan similares que no se ven muchos cambios. Si acaso, pues la pintura, que es lo que se ha retocado, ¿verdad? Porque se ha tratado de conservar el edificio tal y cual lo construyeron en aquella época. Es por eso que en la actualidad se considera un edificio histórico que fue construido en la época del Porfiriato e inclusive por dentro tiene la fachada de aquella época. Si han tenido la oportunidad de ir o si no, lo podrán apreciar. Actualmente ustedes pueden acudir a ella a visitarla. Pero bueno, ¿qué pasaba en estas aduanas? Pues la introducción del ferrocarril a nuestro país, que fue el Ferrocarril Nacional Mexicano, hizo que Nuevo Laredo fuera una de las principales aduanas terrestres del país.
Debido a esto, creció el comercio entre Tamaulipas y el resto del país por esa conexión de ferrocarriles. En los puertos se establecieron aduanas en las que se cobraban aranceles. ¿Y qué son los aranceles? Bueno, pues los aranceles son esos impuestos que se cobran por las mercancías que entran al país. Esos productos traídos de otros países, obviamente se tenía que cobrar, y actualmente se cobran los aranceles por traer productos de otro lado. Ahora, en 1848, el río Bravo se convirtió en frontera. Si recuerdan, en 1847 se dio la guerra entre Estados Unidos y México por ganar los territorios que actualmente están al norte de Tamaulipas. El río Nueces, lo que se aprecia aquí del río Nueces hasta el río Bravo, formaban parte de Tamaulipas, pero como no había mucha población tamaulipeca, los estadounidenses, específicamente los tejanos, se fueron adueñando de estos terrenos y por ello se dio la lucha en 1847, donde finalmente México perdió todo ese territorio y más territorio del norte de México. Entonces, para 1848, ya el río Nueces ya no fue la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas, sino que el río Bravo se convirtió en la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas, es decir, México. Y debido a esto, en Tamaulipas crecieron ciudades, la de Matamoros, la de Reynosa y la de Nuevo Laredo, debido al comercio entre ambos países. Como creció tanto esta zona norte de Tamaulipas, el gobierno mexicano intentó obligar a los tamaulipecos de esa frontera a pagar más impuestos, por lo que en 1851 se inició una rebelión que llamaron la Loba, donde los rebeldes defendían el comercio entre ambos lados del río Bravo. Ya en 1861, el presidente Juárez atendió esas demandas de los comerciantes fronterizos, por lo que Matamoros se convirtió en una zona libre. Otra actividad importante en aquella época fue la agricultura. Principalmente se dieron los cultivos de maíz y caña de azúcar en el estado de Tamaulipas. Los ingenios azucareros fueron empresas muy importantes que duraron hasta el siglo XX. Ahora bien, ¿qué beneficios nos dejó la presidencia de Porfirio Díaz en México? Número 1. México pudo pagar todas las deudas que tenía con otros países extranjeros y eso pues mejoró las relaciones internacionales y el crecimiento económico. 2. El crecimiento económico también se debió a que empresarios de otros países fundaron empresas como minas, bancos, fábricas y la introducción del ferrocarril. La introducción de estas actividades permitió el crecimiento económico de la población y del país. Uno de los principales inversionistas fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, entre otros países. Número 3. El crecimiento de las haciendas. Si recuerdan, aquí se realizaban diferentes tipos de actividades como la agricultura, ganadería y otros tipos de oficios. Y en Tamaulipas las más importantes fueron la sauteña, el naranjo, tamatán, la mesa y el cojo. Para Tamaulipas también el desarrollo de las redes de ferrocarril permitió el crecimiento económico. En Tamaulipas se establecieron
3 líneas de ferrocarril importantes. El ferrocarril nacional que conectaba la Ciudad de México a Nuevo Laredo. También el ferrocarril nacional que conectaba a Monterrey con la ciudad de Matamoros. Y por último se introdujo el ferrocarril central que conectaba a Estados Unidos con Monterrey, Ciudad Victoria, hasta llegar a Tampico. Aquí lo podemos apreciar en el mapa localizado en la página 113 de su libro. Como pueden ver, cruzaba las ciudades más importantes de nuestro estado. 5. En 1896, el gobierno federal autorizó que los bancos imprimieran la moneda. El Banco de Tamaulipas fue fundado en Tampico en el año de 1902. Los grupos nómadas pues se dedicaron a trabajar ya más a las haciendas o en las minas y a los antiguos cultivos. Por ejemplo, se dio también el crecimiento de la producción del ixtle y el enequén, donde se vendían a los talleres de jarcería en Tula. ¿Para qué sirve el ixtle y el enequén que tenemos aquí? Bueno, pues para fabricar, por ejemplo, mecates o productos como canastas, bolsas y productos que vemos aquí en esta imagen. 7. En San Carlos, una compañía estadounidense extraía de las minas oro, plata y bronce. Este tipo o instalación de fábricas o compañías permitía el crecimiento de los pueblos, de las ciudades y obviamente que la población tuviera un trabajo digno de donde obtener recursos para sus familias. Y 8. En 1880, la compañía Walter Spears Oil Company instaló una torre y maquinaria para extraer petróleo en Árbol Grande, cerca de Tampico. ¿Sí? Estas compañías grandes, importantes, que sabemos que la extracción de petróleo es crecimiento para el país. Donde existe petróleo, existe riqueza. Entonces, esta instalación de esta maquinaria permitió que creciera la ciudad de Tampico y Ciudad Madero, que después, posteriormente, se hizo. Muy bien, espero que hayan comprendido el día de hoy el tema analizado y es tiempo de trabajar lo que aprendimos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues van a realizar este pequeño cuestionario de 8 preguntas en su cuaderno, que son preguntas relacionadas a lo que acabo de explicar. Si tienen alguna duda sobre alguna de las respuestas, recuerden que pueden localizarlo en las páginas 111 a las 114 de su libro Entidad donde vivo, Tamaulipas. Bueno, niños, me dio mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien de salud y les mando un fuerte abrazo a la distancia. Los quiero mucho y los quiero